Hoy bienvenidos aquí a un nuevo episodio de Charlando entre Amigos. De hecho, este capítulo ya lo habíamos grabado, pero tuvimos algunas dificultades técnicas por ahí con producción. Yo sé que voy atrás y está riendo y todo, pero problemas técnicos. Pero lo estamos aquí regrabando y igualmente, o sea, estamos en el mismo sentir, que sea de bendición para tu vida, que puedas escuchar esto. Hoy sí esperamos tener audio. ¿Sí? Entonces, hoy iniciamos este capítulo y realmente sabemos que somos el podcast más constante. Así es, ahora ya llevamos un tiempo sin subir podcast y hoy estamos aquí porque queremos retomar esto en este año y realmente retomarlo de una manera bendecida y de una manera en la que nosotros queremos compartir muchas cosas con ustedes. Y para muchas de las personas que están allá, tú ayúdanos compartiéndolo porque hay gente que tal vez necesita escuchar de esto y sé tú ese medio porque esa palabra del Señor llegue a esas personas. Hoy realmente estamos aquí y grabando este nuevo episodio. Hay tenemos una nueva serie que se llama Camino a la Victoria, ¿sí? Y vamos a estar tratando de algunos temas. Hoy queremos darles un poco la introducción y el primero de estos temas y lo titulábamos Goliat debe de caer, ¿sí? Y hoy no solo estoy yo aquí, o sea, me va a acompañar una persona a tratar un poco de este tema. Y en este caso tenemos hoy aquí a Vanessa, que hoy está aquí con... Hola. Hoy sí Hola, Ramón. Hola a todos. Hola a todos, dice. Hola, soy nueva. Hola, soy nueva. Ok, mucho gusto, Vani, y qué gusto que nos hayas aceptado la invitación para estar aquí. Gracias. Y que realmente este podcast sea de bendición, que el Señor te utilice, que todo lo que tengas tú para decir. Sabemos que llevamos tiempo ahí estudiándolo, aunque sea la segunda vez que lo grabamos, pero sabemos que hasta viene doblemente bendecido, se podría decir. Entonces, todo lo hace perfecto a su tiempo. Sí es, aunque sepamos, uno diga, no sé por qué ocurrió esto, pero el Señor tiene un plan porque también lo grabamos una segunda vez. No sabemos por qué la producción se quedó dormida, pero el Señor sí lo sabe. El Señor lo sabe, Él sabe que estaba muy cansado. Ya perdiste un poco el miedo a la cámara. Ya. Tal vez la segunda vez ya es mejor, dice. Bastante. La tercera será la vencida. vencida. La práctica. Sirvió la práctica ahí, dice. Y hoy, como les comentaba aquí, yo sé que os vienen a escuchar un poco de palabra y creo que durante este tiempo incluso habían unas cositas que dije yo, hay que agregarlas. Y qué bueno que lo grabamos por segunda vez. Y el Señor hace todo perfecto, ¿sabes? Así Entonces es. nos habla de una o de otra forma y qué bueno que nos esté usando para este momento. El tema realmente se llama, recuerda, se llama Goliat debe de caer. ¿Sí? Y esto va muy alrededor de la historia de David y Goliat. ¿Sí? Pero hoy queríamos verlo de una perspectiva completamente diferente. No, porque yo creo que la historia todos la conocen, no hay que darle mucho margen a la historia. La historia ya es súper conocida. Entonces, créeme que a veces es bueno hablar de esto. ¿Y por qué? Porque hoy queremos hablar un poco, tal vez no tan dirigido a la gente que no sabe del Señor, que se está involucrando, sino un poco más dirigido a personas como tal vez tú, yo, la producción que está ahí atrás, personas que ya estamos involucradas incluso dentro de una iglesia, que ya servimos, que ya estamos aquí anhelando el Señor, estamos buscando, leyendo su palabra. ¿Por qué? Porque Goliat debe de caer. ¿A ti qué te suena? Quiero saber tu opinión primero. ¿Qué te suena? Cuando te referís a Goliat debe de caer, lo primero que se me viene es la parte de la historia en donde David con la piedra, pero en nombre del Señor, vence a Goliat. Entonces, si Goliat debe de caer, significa que algo que nos está estorbando debe desecharse o debe salir. Uh-huh. Sí, y de hecho es muy constante. Yo creo que el tema es bastante comprensible en cierto punto, porque creo que muchos entendemos que cuando hablamos de gigantes, espiritualmente hablando, hablamos de dificultades, de problemas que tenemos al día a día, porque tal vez es alguien, tú en algún momento, cuando te estuviste acercando al Señor, tal vez tuviste pruebas de tristeza, de depresión, de ira, de enojo, de muchas cosas, ¿sí? Y realmente son esas batallas cuando nos empezamos a acercar al Señor las que cuesta dejar. Es decir, cuesta dejar un poco es que yo tenía una amistad que era, pero como me aleja del Señor, tengo que alejarme. Son gigantes, el cambio de todo de tus creencias, el cambio de todo ello, son gigantes que uno tiene que empezar a dejar, porque el Señor empieza a transformarnos para ser nuevas criaturas, ¿ya? Amén. Entonces, eso es cuando hablamos de gigantes. Yo creo que todos comprendemos eso y hemos pasado por eso. Pero hoy quería hablar de un punto en el que hablamos de liderazgo de la iglesia, ¿ya? Ok. De las que espiritualmente estamos más llenos o más metidos con el Señor y más involucrados independientemente de cuál sea el ministerio. Sí.
Exactamente, creo que lo dices, lo explicas bastante bien. Y de hecho quería empezarles con esto, con un pequeño versículo, ¿sí? Y es primera de Pedro 5:8, se los voy a leer, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, ¿ya? Entonces creo que este versículo en un cierto punto está explicándonos de que nosotros, por más de que estemos aquí, vamos todo, tenemos que estar atentos porque el diablo siempre anda ahí, como león rugiente viendo a quién atacar. Exacto. Y realmente esto es algo que pasa muy, muy común, o sea, es muy común dentro de la iglesia, pero no mucho se habla, que en cierto punto muchos creemos que no pasa, pero realmente sí. O ¿ya? a veces cuando creemos estar espiritualmente cimentados, es cuando más deberíamos de profundizar sobre este tema, porque si creemos que estamos cimentados bien, nos podemos cegar a creer que esos gigantes ya no van a estar, o que esos problemas ya no van a estar, o que esas luchas ya no van a estar. Hay una frase que creo que también tú la mencionabas la vez cuando lo grabamos la primera vez, era la mención que se hacía sobre una serpiente, ¿ya? O sea, tú vienes como una serpiente, y quiero que nos imaginemos, a una serpiente le cortan la cabeza y en teoría ya está muerta, o sea, pero aún sigue siendo mortífera. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque en el caso de la serpiente, le cortas la cabeza, obviamente está muerta, pero muchas veces cometemos el error de jugar, por ejemplo, con la cabeza, de porque ya salí victorioso, mira. Porque la derroté y la tomas. Y tal vez te pones a jugar con los colmillos. Y eso quiere decir que los colmillos aún contienen el veneno de la serpiente. Entonces puedes morir. Puedes morir. Así de simple. O sea, no creo que haya mucha explicación en ello, pero sigue siendo mortífero. O sea, realmente ese veneno sigue siendo mortífero. Y es justamente eso lo que muchas veces hacemos nosotros. Tal vez en el pasado, tal vez ya vencimos un gigante. Les pongo un ejemplo, el gigante tal vez de la depresión y la ansiedad. Es algo que tal vez muchas personas pasan y que ya lo vencieron. O sea, tal vez ya lo vencieron seguro, pero muchas veces jugamos con la espada que tenía Goliat y esa espada aún hace daño, aún corta, aún lastima. Entonces, ¿qué es a lo que va eso? De que nosotros estamos dejando pequeñas entradas al enemigo y él se aprovecha de eso. ¿Por qué? Porque es como que yo dije, sí, yo ya vencí la depresión, pero tiento al enemigo y mira, ya lo vencí, ya no puedes hacerme nada. Y justamente eso sigue siendo mortífero. Y ya, entonces vamos a que cuando decimos Goliat debe de caer es porque muchas veces ese gigante vuelve a renacer o vuelve a levantarse en tu contra. ¿Ya? Que aunque ya esté muerto, te puede volver a afectar. Te puede volver a afectar. Entonces se vuelve aún peligroso, aún mortífero, porque realmente uno piensa y dije, pero si ya lo vencí y ni te das cuenta y cuando miras ya tienes al gigante, incluso eso está más grande que la primera vez, ¿ya? ¿Pero por qué? Porque muchas veces tenemos el pensamiento de que yo no soy el que necesito, los que necesitan son los que se están acercando al Señor, ¿va? Yo ya sirvo, yo ya hago esto, yo ya hago lo otro, pero no es así. O sea, espiritualmente todos los días tenemos algo que aprender. Viéndolo espiritualmente, a veces puede ser que tú digas, ¿por qué que le pasa esto a las personas nuevas o a las personas que se van a involucrar y que ellos son los que necesitan? Pero desde el punto también, desde el otro punto está la parte en donde empiezan a venir las dificultades y las pruebas a las personas que espiritualmente están más metidas y empiezas como, ¿por qué a mí? ¿Sabes? Y de hecho, con esto quería dar un ejemplo y tal vez una forma curiosa de explicarlo para que nos entiendan un poquito mejor y lo vamos a hacer con una película, ¿ya? Yo aquí a mi estimada Vanessa le pedí que viera la película antes de... Y ya la había visto. Spoilers, ya la había visto. ¿Sí? Ya la había visto, pero la volví a ver. Y relacionándola en el tema que estamos tocando, realmente hay cositas que podemos decir si están relacionadas o sí tiene mucho que ver. Uh-huh. No, y sí, y a mí me gustó mucho porque sirve mucho para representar lo que queremos el día de hoy. La película creo que se llama, en español, se llama Corcel Indomable o algo así. Aunque mejor dejémoslo en inglés como Spirit. Si yo creo que ir a verla, vayan a verla. Véanla, dice, está buena, dice. Pero tal vez aquí algunos ya la han visto, ya tal vez algunos conocen esta película. Y es sinceramente, es sobre un caballito, o sea, es literalmente sobre un caballo salvaje
y cómo él pues inspira a que no lo domen, a no dejarse someter a que lo domen, y él quiere ser libre, ¿ya? Él lucha por su libertad como tal, ¿verdad? Pero me gustaban muchas ciertas cosas y similitudes que muchas veces podemos representarlas con nuestra vida espiritual o personal, ¿ya? Y algo que veíamos es de que, ¿te recuerdas? Yo creo que cuando viste la película te das cuenta de que al principio él está feliz, ¿sí? Está feliz con su familia, con su manada y todo, ¿ya? ¿Cómo representarías tú esa parte? Cuando nosotros ya estamos espiritualmente metidos más con el Señor y estamos prosperando en nuestro ministerio. Estamos felices, estamos bien, porque lo hacemos con amor para el Señor. O sea, él está feliz, está tranquilo, creo que no tiene mayor cosa, él nació y poco a poco se fue notando que tal vez tenía cierto liderazgo y se hizo cargo de su, no sé si se diga manada, no sé exactamente no cómo se diga. Eso, pero... No lo investigamos muy bien, pero espero yo que sí se diga manada. Pero justamente él como que se vuelve líder, ¿va? De la manada y todo. Y eso es lo curioso, porque está bien, él está bien, feliz y todo. Pero pasa algo curioso en esta película, ¿ya? Y es que un día, en plena noche, como todos los días, pero tal vez esta noche tenía algo particular, ¿ya? Porque esa noche él vio algo diferente en el horizonte. O sea, siempre se ve todo en noche, el cielo estrellado, el bosque, etcétera. Y justamente esa noche ve algo diferente, que era, literalmente vio una luz en medio de toda la oscuridad, ¿ya? Algo diferente, y dijo yo como que, ¿qué es eso? Quiero saber qué es eso. Y se empezó a acercar. En este caso en la película representa que es una fogata, y él se empieza a acercar poco a poco, y justamente cuando llega están las personas ahí, ¿verdad? Durmiendo. Y de hecho hay otros caballitos que ya están amarrados y ya pues domesticados en cierto punto, ¿verdad? Que de hecho él se empieza a acercar y ellos le dicen, no, no te acerques, no te acerques. Y él como que se queda pensando y luego dice, ¿por qué no? Dice, y se acerca y sigue. Y justamente ahí se levantan ellos, ¿ya? Y a la hora de verlo ellos lo persiguen y todo y lo capturan, ¿ya? Y se lo llevan pues como tal, ¿verdad? En esta parte a mí me parecía muy representativo, porque justamente nosotros estamos también a veces sirviendo, porque tal vez hay algunos que sirven en diferentes ministerios. Puede ser como por ejemplo en tu caso, Ciudad de Niños, por aquí por si no sabían tenemos una maestra de niños, ¿ya? Entonces pueden otros en multimedia, no sé, como servidor, en alabanza, como músico, etcétera. Hay muchas cosas, ¿verdad? Pero tal vez tú estás espiritualmente bien, estás establecido bien. Y justamente el enemigo lo único que hace, o sea, tú ves todos los días el ministerio, pero el enemigo te pone algo nuevo, algo que tú dices, así como él vio una luz y vio algo diferente, ¿ya? Y en nuestro caso, pues no sé, puede ser una persona que dices tú, ay, esa persona, ¿ya? O puede ser una experiencia, o puede ser una situación, o puede ser algo nuevo. Tal vez solo te dijeron algo y tú te quedas con la espina de qué es, va a querer saber más, ¿ya? Pero cierta intuición, se podría decir, aunque realmente es Dios, o sea, no de la intuición, sería Dios, muchas veces nos dice por medio de otras personas, no, o sea, no hagas esto, no hagas lo otro. Y muchas veces lo hacemos aún así, ¿ya? Estando ya aún dentro, pero es cosa que tal vez no decimos, ¿ya? De que nosotros espiritualmente vemos eso y empezamos a aferrarnos un poco a eso. Eso que a él le llamó la atención terminó con consecuencias. Y creo que en nuestra vida espiritual a veces lo comparo mucho con el hecho de que nosotros somos como un árbol. Y cuando espiritualmente nos metemos más con Dios, nos llenamos más de Dios, empezamos a dar mucho fruto. Y era lo que mencionaba la última vez. Empezamos a dar fruto, pero ese fruto el enemigo nos lo quiere arrancar. O sea, él quiere venir y arrancártelo. Porque si se dan cuenta, un árbol que no da fruto, nadie le quita nada, porque está seco. Pero si tú das fruto, si tú estás dando fruto en tu liderazgo, si tú estás dando fruto en tu vida espiritual y estás dando fruto en el área con Dios, el enemigo va a venir y va a intentar de arrancarte esto. Y lamentablemente, para poder arrancarte todo esto, lo hace de forma que te llame a ti la atención, que es en el caso de él. O
sea, si te das cuenta, la fogata, el fuego, fue lo que a él le llamó la atención. Y él pudo haber estado feliz con su manado, pudo haber estado ahí con su mamá, porque incluso sale su mamá, pero él decidió ir a donde lo llamaba la atención y obtuvo consecuencias malas de eso. Y eso pasa con nosotros. Sí, y de hecho algo que tú mencionas así como que son pequeñas cosas sutiles, a mí me sonaba, de hecho quiero mencionarles un poquito de los temas que van a estar incluso hablando más adelante, a más a profundidad, claro, pero a veces ese pequeño llamado que te hace como en la película, que es una pequeña fogata, una chispa de algo nuevo, algo diferente, en nosotros como servidores, y muchas veces lo ignoramos o muchas veces unos creen, no, va, ¿por qué va? O sea, yo no tengo esas cosas, va, incluso por orgullo lo negamos, ¿verdad? Muchas veces. Entonces, una de estas, por ejemplo, es el temor. Eso puede ser una, el temor, el rechazo, la comodidad, la ira, adicciones incluso. Entonces, estas cosas realmente el enemigo las utiliza dentro de nuestros ministerios, dentro de la iglesia, dentro de tu corazón, como así las va poniendo como pequeñas cosas, porque, y quiero ir con el ejemplo más claro, probablemente, el rechazo, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces tal vez he visto es un ejemplo, pero tal vez porque yo sirvo de una manera, pero llega alguien que a la hora de servir lo hace diferente, se está esforzando. Ajá. Entonces tú dices, hasta lo hace un poco mejor que yo, y uno muchas veces comete el error y el enemigo pone esa espina de venir y rechazar a la persona, ¿ya? O sea, vienen tú y te rechazan, empiezas a rechazar a la persona porque dices, no, aquí yo soy, que se supone que yo soy el que más sabe, ¿cómo va a saber alguien más que yo? Uh-huh. O sea, no puedo, porque empieza uno el rechazo, o incluso puede ser al revés, que a ti te estén rechazando de una manera. Entonces es algo que muchas veces pasa, por ejemplo, el rechazo, y empieza a sembrarlo el enemigo poco a poco. Y esos gigantes son los que muchas veces no vemos como, porque yo espiritualmente ya estoy dentro de mi iglesia, sirvo, soy un servidor, estoy bien, por creer que tú estás bien y los demás no. Esos gigantes son los más difíciles de afrontar muchas veces. ¿Por qué? Porque va en contra de lo que tú crees, de tu ego, de lo que tú piensas, de que nadie va a ser mejor que yo. Y justamente son esos gigantes los que tenemos que hacer caer. Por eso este tema que estamos hablando es Goliat debe de caer, ¿ya? Porque es momento de que esos gigantes que nosotros tenemos caigan. Entonces, en cierto punto de la película, cuando él va y lo capturan porque tuvo consecuencia esa situación que él tuvo por ir, a meterse y todo, él lucha porque el enemigo no lo tiente, ¿ya? O sea, en cierto sentido, si hablamos nosotros es para que el enemigo no nos tiente, porque él lucha porque no se lo lleven, porque él lucha por su libertad. Y eso somos nosotros muchas veces, cuando el enemigo mete esas pequeñas cosas de ira, temor, tristeza, cualquier cosa. Nosotros luchamos porque digo, yo no voy a regresar a esa tristeza, no voy a regresar a esa depresión. Y muchas veces realmente tratamos de luchar contra ello. Pero muchas veces también jugamos con eso porque tal vez el Señor nos da señales antes de terminar en esa situación, ¿ya? Y muchas veces nosotros no la escuchamos y luego están las consecuencias, ¿ya? Y es el Espíritu Santo el que se encarga de incomodarte eso y de que tú puedas discernir qué es lo que va a pasar. ¿Te acuerdas del proceso? Tú pasaste por un proceso muy difícil físicamente, médicamente, que fue una parálisis, ¿ya? Sí, una parálisis facial. O sea, realmente vi una lucha. Y yo sé que muchas veces, como te dije, preguntaste el por qué. Y yo sé que también antes de eso hubo disgustos y el enemigo metió esas cosas poco a poco como espinitas para hacer que ese gigante luego de disconformidad, de enojo, de cualquier otra cosa, estuviera ahí. Y muchas veces tal vez nos aferramos a ese tipo de cosas. Con eso que tú dices de que los gigantes están todavía después, realmente es así. O sea, el hecho de que tú estés sirviendo, del hecho de que tú estés dentro de un ministerio, nunca va a significar que todo va a ser perfecto desde ahí. O sea, podemos decir que el pastor tiene luchas, los servidores tienen luchas, independientemente del ministerio en donde tú te encuentres, va a estar una lucha, va a estar un gigante. Y muchas veces pueden renacer esos gigantes que nosotros creíamos muertos, o pueden surgir nuevos gigantes, que fue lo que pasó en mi caso.
Y mencionábamos esto de que este mensaje quizá va más a las personas que están ya cimentadas espiritualmente, porque muchas veces podemos creer que no nos puede pasar nada, pero en realidad es cuando más tenemos que estar alertas, porque como Pedro lo menciona, el diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar, y van a surgir esos gigantes. Y con el proceso de la parálisis fue algo que yo no me esperaba realmente. Fue un proceso difícil porque yo ya estaba espiritualmente muy metida con Dios. En ese momento fue en 2023, el 1 de junio de 2023 que pasó, cuando yo me despierto y me veo la cara torcida y que no podía hablar, no podía reírme, no podía ni comer, no podía tomar con la pajilla, no podía inflar globos, no podía hacer muchas cosas y me limitaban muchas cosas. Y el enemigo siempre va a buscar atacarte en tu punto débil. Uh-huh. Y puedo decir que mi punto débil quizás es mi rostro, porque a mí me encantaba en ese momento maquillarme, me encantaba aplicarme cosas en la cara de skincare, o sea, tener mi momento para mí misma y estar arreglada siempre, ¿sabes? Y en el momento en que yo me doy cuenta que la cara estaba así, prácticamente torcida, es como, Dios, ¿por qué? Si estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué a mí? Y algo que a mí me gustó mucho que Hamilton me dijo fue que en el proceso nunca preguntara para el por qué. Uh-huh. Y eso es lo primero que nosotros decimos, ¿por qué a mí? Uh-huh. ¿O por qué yo? Pero es más importante preguntarle a Dios el para qué. Y el para qué, uh-huh, ese proceso te va a servir más adelante o te va a servir en ese momento. Y ese fue mi gigante. O sea, el momento de la parálisis fue un gigante en mi vida espiritual. Y solo lo pude vencer hasta que reconocí que era la voluntad de Dios, parte de la voluntad de Dios. Porque el enemigo sí te puede tentar y el enemigo sí puede hacer y deshacer con tus puntos débiles. Uh-huh. Pero también depende de ti si le das entrada al enemigo. Y como tú decías, hubieron momentos en el ministerio en donde yo me enojaba, hubieron momentos en el ministerio en donde yo ya no quería continuar. Y no solo en el ministerio de niños, sino en los sábados con jóvenes. O sea, el enemigo iba poniendo cositas en todo el trayecto del 2023. Y justo para la mitad del año pasa lo de la parálisis. Y es ahí en donde el gigante crece. O sea, y ese gigante lo pude derribar hasta que yo reconocí que era conforme a la voluntad de Dios. Uh-huh. No, y de hecho, algo es como tú dices, tú luchaste también en cierto punto porque no pasara. Y ya cuando te acuerdas, o sea, hablando un poquito de la experiencia que tuvimos en ese sentido, fue un proceso que hubo muchas discusiones, muchos peros, que muchas veces nos aferramos a esos peros, a esos enojos, a esas disconformidades que con unos, que con otros. Y hubo consecuencias, o sea, porque el Señor yo creo que muchas veces nos dijo, traten las cosas bien, hablen, o sea, las cosas se resuelven hablando, pero muchas veces eso pasa, como no escuchamos y hay consecuencias después, pero es que es el enemigo el que te tienta. Aunque a mí me gusta pensar una cosa, que muchas veces siento que uno dice, es que el enemigo lo hizo, pero es que no toda la culpa se podría decir que es de él. Porque él pone, es como el caballito, él le pone la llama y le llama la curiosidad. Él te pone, el enemigo te pone las cosas. Pero es uno el que decide hacerlo. Exacto, pero depende de ti si tú vas a darle la entrada, si tú vas a abrir la puerta. Uh-huh. Como dicen unos, tú te vas a aferrar al enojo, tú te vas a aferrar al odio, o tú te vas a aferrar al temor, a la ansiedad, a las dudas, a las preguntas. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a aferrar a lo que el enemigo te está poniendo? Porque es tu decisión hacerlo o no hacerlo, así de simple. Y es curioso porque muchas veces así es y nosotros lo hacemos, pues nos aferramos directamente y claro que eso después trae consecuencias. Puede que empieces a pasar por periodos de tristeza, de ansiedad, de muchas cosas, de preguntas, de miedos, de temores y empiezan esos gigantes. A veces, como dice, esperamos a llegar al momento más grave
para darnos cuenta de lo que el Señor nos estaba diciendo. Exacto. Y esos son esos momentos en donde el enemigo empieza a atacarte de una u otra manera hasta que tú digas, ok, o sea, seas sumiso con eso y seas obediente con eso, lo que el enemigo te pone, y vas y te das cuenta que caíste y te das cuenta que las cosas van a salir mal, que van a haber consecuencias. Y es que, adelante un poquito de la película otra vez, regresando, él lucha, porque en esta película él viene, el gallito lucha, lo llevan a... Hay varias personas que lo tratan de domar, ¿recuerdas? Y él dice como que, no, a mí nadie me va a dominar. De hecho está la canción de a mí nadie me va a dominar, yo voy a pelear. ¿Ya? Es justamente esa determinación la que él tiene, y la tiene hasta el final. O sea, él sigue y sigue luchando, lo tratan de domar una y otra vez, pero llega a un punto donde creo que él recuerda a su familia, cómo vivía antes, recuerda cómo estaba antes de todo ello, y así de simple se da por vencido y cede. Así, cede a eso, cede a decir, bueno, no voy a salir de aquí y me van a domar, aquí estoy. Y es justamente eso lo que pasa con el enemigo, que el enemigo te va a insistir y te va a insistir y te va a hacer y te va a hacer hasta que tú digas, bueno, porque ¿qué pasó con la parálisis? Cuando a mí me dio la parálisis, habían ideas de ya no vayas a la iglesia. No, ya sí. Y de hecho ya resistimos, no o sea, lo resistimos a eso, ¿sabes? Uh-huh. Pero puede llegar el momento, puede llegar el punto en donde tú te das por vencido y dices, bueno, no puedo con él, no puedo contra esto, no puedo contra este gigante, y aceptas. Y viene y dice, es que ya no voy a salir de aquí. Es como nosotros decimos, bueno, es que ya caí en ansiedad, ya estoy aquí metido en esto y ahora cómo salgo. Llega un punto donde cedes y dices, ya no puedo con tantas dudas, con tantas preguntas. ¿Qué hago, Señor? ¿Por qué a mí? Y llega un punto donde uno dice, ya no quiero nada, Señor, ya no quiero venir. Y pasa muchas veces y son peleas y gigantes que muchas veces simplemente no las decimos. Muchas veces las peleamos a solas, solos. Ese punto que tú dices de a solas. Hay muchos gigantes que puede ser que a ti tu gigante no te haya tocado como el mío, que fue físicamente. Pero hay gigantes internos. Sí. Entonces, esos gigantes, a veces como líderes o como servidores dentro de un ministerio, preferimos ocultarlos. Porque tu semblante parezca que estás perfecto. Para que tu exterior o lo que los demás puedan ver que tú estás feliz, que tú estás bien, pero realmente hay gigantes internos que te van a seguir lastimando y te van a seguir lastimando, y como lo decíamos, puede que tú lo creas muerto, pero es mortífero, te va a seguir matando con pensamientos, te va a seguir matando con ideas, te va a seguir matando con acciones que tú vas a hacer, y a veces inconscientemente las hacemos, pero como el gigante está ahí y nosotros no queremos exponerlo a las demás personas, sigue siendo mortífero. Muchas veces cometemos el pequeñísimo error que después se vuelve tan grande, digámosle así, pero es que yo ya sirvo, ya estoy con el Señor, no puedo ser débil. No puedo venir y demostrarle a la gente que no estoy bien, va. Tengo que demostrar que estoy bien firme en el Señor y que tengo fe, que tengo esto, que tengo lo otro. Pero es que no es así, o sea, como dirían ahí, de verdad no es así, o sea, eres humano, o sea, somos humanos, tenemos carne muchas veces. Algo que mencionaba en el podcast anterior que grabamos, que es que a veces por pena o por miedo decidimos ocultarlo. Mencionaba también que para poder hablar de estos temas, primero el Espíritu Santo y Dios te confrontan a ti, o sea, a nosotros mismos. A Ramón le pasó, a mí me pasó, que estudiando o leyendo un poco de lo que nosotros estamos hablándoles hoy, el Señor nos confronta. El hecho de decir, el Señor muchas veces me lo dijo, porque estás ahí, y es como dice, muchas veces tenemos que vivir esas, en nuestro caso, por ejemplo, así, estudiando, a veces nos toca pasar esas experiencias a solas para que nosotros entendamos un porqué más adelante. A veces es para ayudar a alguien, a veces es para poder entender a la persona que el Señor nos va a poner más adelante. Y justamente en esta película, algo que pasaba después de ello, de que él sea por vencido, es de que llega un nativo, ¿va? ¿Te acuerdas? Él también como que estaba ahí encerrado, pero él le sonreía a él,
como que lo motivaba, y él fue ahí donde recobró esa fortaleza, esa motivación, esa determinación. Él le sonreía y muestran cómo de su tribu le tiran un cuchillo para poder él romper lo que tenía en sus manos que lo ataba, o sea, la cuerda. Él la rompe y trata de subirse encima de Spirit y no lo deja, ¿sabes? Él venía y lo motivaba, y de hecho escapan de ahí juntos y todo, y de hecho ya cuando él lo lleva y trata de domarlo incluso él mismo, y él le dice no, muchas veces, y él insiste, sonríe, y en vez de enojarse o frustrarse o algo, solo le sonríe y le dice, llega un punto en la historia donde él ya dice, bueno, sé libre, o lo deja ir, ¿verdad? Pero llega un punto donde pasan ciertas cosas otra vez, y él deja por fin que él lo monte, ¿va? Que él monte el caballito y se van. Yo digo caballito, ¿va? Pero no es tan chiquito, ¿va? Pero deja que lo monte y todo, y ya se van. Pero es que es eso, a mí lo bonito que me da, y yo lo he aplicado un poquito a la vida, es de que, te lo quiero poner en contexto, muchas veces nos vamos a sentir insuficientes, de menos, innecesario, y son gigantes que muchas veces pasan tan desapercibidos. ¿Por qué? Porque muchas veces tal vez te vas a sentir de menos en la iglesia, te van a hacer sentir de menos, te van a hacer que no sirves para esto, que no sirves para lo otro. De hecho, uno mismo se empieza a preguntar el por qué estoy aquí. ¿Por qué? Estoy hecho para esto, estoy hecha para esto. Y pasa que muchas veces enfrentamos las situaciones y pasan cosas malas y empiezan una y otra vez. Y llega un punto donde tú dices, es que ¿por qué todo lo malo me está pasando? ¿Ya? Pero ahí es donde te das cuenta de que muchas veces te preguntas, ¿y dónde está tu comunión con Dios? ¿Ya? Yo le decía algo a una persona que el Señor ponía en mi corazón, y le decía, ni porque trates 1000 años, ahí no es donde yo te quiero. Allí no es donde yo te voy a poner. Eso no es lo que tengo para ti. Ni porque quisieras pasar 1000 años intentándolo, no va a pasar ahí. Y es lo que le decía, de que muchas veces esperamos la respuesta de Dios, y él, aunque pensemos que no nos escucha, Él está ahí insistiendo unas otra vez, regresa, no hagas esto, no hagas lo otro. Y aunque ya la regamos, aunque ya lo arruinamos, Él sigue estando ahí para nosotros y decirnos, tranquilo, yo voy a seguir estando aquí para ti. Y es justo lo que pasa en la película con el nativo. O sea, es hasta que él llega que Spirit puede ser libre. Uh-huh. Y es lo mismo con nosotros. Es hasta que Dios llega que nosotros podemos ser libres. Uh-huh. Y es tan hermoso como en la película lo muestran, que cuando él no deja y lo tira, el nativo se ríe y no le hace daño. Y así es Dios con nosotros. Aunque nosotros seamos necios y estemos duros de corazón y no dejemos que el Señor obre en ese gigante que tenemos, Dios está ahí y está ahí diciéndote, te amo, eres mi hijo. Y a veces es como no, quítate, aléjate. O pensamos que el gigante nosotros lo podemos vencer solos, sin ayuda de nadie. Y es por eso que a veces hay gigantes que decidimos callar. Y Dios lo sabe, por supuesto que Él lo sabe. Pero en nosotros está el callar. No, y de hecho hay una alabanza, y quiero terminar con 2 cosas, pero por ejemplo con esta alabanza en la que la cantamos de Carlos se diga, poníamos la de si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, ¿ya? Y fuera de ti, nada deseo, ¿ya? Entonces, ¿por qué es que a mí me encuentra esa frasecita de si te tengo a ti, lo tengo todo? Porque es tan real de que pensamos de que como ya estamos en el Señor, o sea, estamos dentro de la iglesia, ya no necesitamos nada más. Pero es que nosotros necesitamos buscar del Señor a diario. Exacto. En todo tiempo. Por más de que, por ejemplo, seas un líder, seas servidor, etcétera, por más de que tú tengas un puesto dentro de una iglesia, tú necesitas del Señor todos los días. Y creo que máximo nosotros que tenemos el mandato de ir y hacer discípulos, y hacer discípulos, debemos llenarnos más espiritualmente, aprender del Señor más, buscarlo más y tener esa comunicación con Dios, estar activos con el Señor para poder transmitir todo eso que Él quiere hacia las demás personas.
No, y es que es así, la verdad, porque nosotros fuimos llamados para muchas cosas y yo sé que al enemigo no le agrada que hagamos ese tipo de cosas. Exacto. Elegíamos justamente sobre el temor, el rechazo, la comodidad, la ira y la adicción. ¿Por qué? Porque espiritualmente son cosas que muchas veces no hablamos dentro de la iglesia, pero pasan. Que a nosotros y a muchos les pasan, ¿sí? Porque tal vez tienes temor, sientes rechazo. Y a mí me tocaba, y terminando un poquito ya con esto, realmente quería dejar algo. Y era regresando, que hemos hablado sobre los gigantes, que es Goliat. Pero hablemos también de David. Hablemos de David. ¿Por qué de David? Porque David, a como era, el pueblo estaba enfrente de Goliat, sentían miedo, temor. ¿ya? Siendo el pueblo de Dios, siendo Israel. Siendo Israel el pueblo de Dios. Llega David y ¿qué es lo que hizo el pueblo? Lo estaba rechazando, se burlaban de él, y le decían, ¿cómo va a poder él? O sea... Y en la historia que todos conocemos, ninguno de los israelitas se atrevió a pelear con Goliat. Así es. Y el gigante se burlaba de ellos. Se burlaba de su contextura física, se burlaba de sus capacidades. Y esas mismas burlas que el gigante hacía pueden ser las burlas que tú estés viviendo con tu gigante. Así es. Porque va a estar ahí para burlarse de ti, para acorralarte y para seguirte lastimando. Porque es mortífero aún. De hecho, ponía el ejemplo porque me imagino, cuando David llegó para pelear contra Goliat, la gente tal vez lo rechazó. Porque dijeron, que mira ese debilucho, va. O sea, literal... Entonces hubo rechazo. Ellos se acomodaron porque nadie se atrevía a afrontar a Goliat, ¿va? Ellos se dieron por vencidos. Así de simple. Tuvieron temor, por ejemplo. Incluso tal vez diría que algunos tuvieron enojo, ira o rencor contra David porque cómo va a ser que él sí va y se supone que yo soy un soldado, guerrero y todo, ¿va? ¿Y cómo va a ser que alguien va a venir y va a hacer esto? Y nos aferramos y se aferraron a eso. Y David viene y lo único que hace es confiar en el Señor, como dice la alabanza, porque él sabía que si tenía a Dios de su lado, él tenía todo. No necesitaba nada más. Y él sabía que no iba a ser él el que iba a derrotar a Goliat. Él sabía que iba a ser Dios el que iba a derrotar a Goliat. Entonces, con esto lo que quiero dejarles, o lo que quiero dejar para concluir, es de que para los que estamos en una iglesia, ¿qué clase de líder quieres ser? ¿Qué clase de servidor quieres ser? El servidor que rechaza, el que tiene miedo, el que tiene ira, tal vez una adicción, tal vez tienes ansiedad, tristeza, no sé. ¿Te sientes rechazado? ¿O quieres ser un líder, un servidor como David? Que si tiene a Dios, él lo tiene todo, con confianza en Dios, que no importa lo que la gente esté diciéndote alrededor, de que tus propios líderes, de que tu propia familia, etcétera, te esté diciendo, tú confías en el Señor y eso es más que suficiente, porque con Él lo vas a tener todo y vas a tener la victoria ante esos gigantes. Y eso es lo que quiero dejarles. Y no solo a ellos, sino también a la gente que nos ve y que tal vez se está acercando al Señor, que si tú sientes tienes gigantes actualmente, incluso tal vez en una iglesia has sentido, perdona si la iglesia alguna vez te ha hecho daño, perdona si alguna vez la iglesia te ha hecho sentir mal. Jesús no es así. Pero Jesús no es así. Recordemos que en una iglesia están las personas que, de hecho, como dirían por ahí, todos somos enfermos y todos vamos en busca del doctor que es Dios. Exacto, es un hospital para enfermos. No sabes si la persona que está a tu lado pudo haber sido un asesino. No sabes si la persona que está a tu lado puede ser alguien que haya robado. O tú siendo un pecador, porque todos lo somos. Y es un hospital en donde buscamos la cura, buscamos la salvación de parte de Dios, de parte de Jesús. Que tal vez te sientas triste, tal vez te sientas mal, estás pasando por pruebas, estás pasando por dificultades y viene el enemigo y tal vez te está atacando por distintas cosas, familia, etcétera. Y yo sé que es difícil, sé que muchas veces te has sentido mal, sé que muchas veces se han sentido tristes, de que muchas veces te preguntas el por qué. Aquí Vanessa decía, no es el por qué, es el para qué te está haciendo pasar por eso. Y sé que muchas veces sentimos que ya no tenemos fuerzas, la valentía de que todo lo que hago está mal, de que me está yendo mal aquí, que me está yendo mal allá.
pero el Señor te está llamando. O sea, realmente todos los días te da una sonrisa y sigue esperando que regreses. Todos los días te apuesto que hay alguien que te dice, el Señor te ama, el Señor está esperando por ti. Y te digo a ti, escucha ese llamado. No escuches el llamado del enemigo con algo que te está poniendo. No escuches el sonido del rechazo, de la tristeza, de la comodidad. Porque no es eso lo que necesitamos en la vida. Lo que necesitamos es el llamado de Dios. Y muchos estamos hechos para algo más de lo que nos han dicho. O sea, nosotros creemos que no estamos hechos para muchas cosas, pero realmente el Señor dice otra. Y el Señor dice, aquí te quiero y aquí te voy a poner. Entonces, imagínate a ti como líder en un ministerio. Yo sé que el enemigo te ataca. Tal vez en algún momento sentiste que la iglesia no era para ti. Tal vez en algún momento sentiste que el Señor te estaba dejando a ti todo lo malo. De que nadie te comprendía, nadie te entendía, que dónde estaba Dios, por qué a mí, ¿ya? Yo sé que muchas tal vez hasta pensaste irte de la iglesia, alejarte del Señor, pero el Señor siempre estuvo ahí siendo fiel para recordarte que por más difícil que parezca, por más que el enemigo te ataque una y otra vez, Él está ahí para ti. Pues primero quisiera decirles que todos tenemos luchas, todos tenemos pruebas y todos tenemos gigantes. Pero importa que tú dejes que Dios sea tu David. Que tú dejes que Dios sea el que venza a cada uno de ellos. Uh-huh. Y sí, pueden ser mortíferos, pero si vas con el Señor delante tuyo, los vas a vencer. Uh-huh. Los vas a vencer. Y a veces también hay gigantes como las adicciones, como Ramón bien lo decía, la drogadicción, el alcoholismo, la ira, la tristeza, la depresión, la ansiedad. Hay incluso gigantes que a veces se callan o se prefieren no decirse, como la pornografía o la lujuria, el adulterio. Y hay gigantes como esos que a veces se deciden callar. Y solo te puedo decir que busques ayuda. Primero de Dios. Luego de tu pastor, de tu líder. Y ellos no van a estar para juzgarte, sino para apoyarte a vencer también a ese gigante. Y o sea, lo mejor es vencerlo y cortarlo desde raíz. Y de verdad créame que ahí vamos a estar indagando sobre otros temas, sobre algunos de los que mencionamos hoy y más a profundidad para que nos puedan acompañar en otros episodios. Ahí van a estar algunas personas nuevas, otras que ya conocen, pero realmente es de bendición para nosotros tenerlos aquí en Charlando Entre Amigos. Yo sé que Vani aquí, gracias por haber estado aquí, por ser de bendición, ¿verdad? O sea, gracias por estar, para haber aceptado el llamado de parte de Dios. Un gusto y un privilegio el poder compartir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y como te lo decía, al final Él nos confronta primero a nosotros, quienes vamos a transmitir esto. Y Él sé que va a hablar y va a orar de diferentes formas, conforme a su voluntad con cada uno de ustedes, que son quienes nos están escuchando, nos están viendo. Nos escuchan, nos ven, nos analizan, a la grande todo. Pero sí, es un gusto y es una bendición estar aquí con ustedes. La verdad que nos despedimos próximamente en un próximo episodio por el mismo canal y por los mismos medios. Esperamos que sin problemas de audio, pero esperamos verlos aquí. Sin problemas con la producción. Sin problemas con la producción atrás que se está durmiendo. Pero de verdad, gracias a todos por acompañarnos y pues esperamos verlos en el próximo episodio y pues adiós. Adiós.